Abran por favor, hermanos, nuevamente su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Versículos 17 hasta el 20, por favor. Efesios 4, 17 al 20. Dice la palabra de Dios: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y te suplicamos en esta noche que la podamos entender, comprender, guardar en nuestro corazón para ponerla por obra. Te lo suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Este pasaje se inicia con una exhortación a todo aquel que ha creído en Jesucristo como su Salvador, pero también describe la conducta de los incrédulos. Por tanto, nosotros la podemos aplicar pues, a todo cristiano y a cada uno de los integrantes de una familia. Por un lado, para los salvos y por otro, para los no salvos. En las familias, bueno, siempre hay hermanos, padres que han creído, pero hijos que no, o a la inversa, o un padre que ha creído y la esposa no ha creído. En fin, encontramos una gran variedad en la conformación de las familias. Gracias a Dios por todos aquellos que tienen una familia donde todos los miembros son creyentes, hijos, padres y a veces hasta nietos. Pues eso es una gran bendición, pero no necesariamente es así. Entonces, cuando hablamos de esto, bueno, nos referimos a cualquier cristiano, sí, pero pensemos en los cristianos y en los no cristianos como miembros de una familia. La exhortación de Pablo es a diferenciarse de los incrédulos. Y les dice que no andéis como los gentiles. Pero los efesios eran gentiles, ¿verdad? Entonces, y vivían entre gentiles. A veces quizá pudiéramos decir, bueno, está refiriéndose que no sean como los judíos, sí, los judíos que no creen, pero también como los gentiles que no creen, que no sean como los incrédulos, pues en general. Incluso la Nueva Versión Internacional dice paganos, sí, porque en las Escrituras también a veces cuando se utiliza la palabra gentil se refiere a eso, a los paganos, a los que no creen. Por cierto, pagano originalmente significaba campesino, ¿sí? Y en un principio la iglesia, pues recuerden ustedes, pues eran iglesias de ciudades. Si nosotros vemos las iglesias que fundó Pablo, pues estaban en grandes ciudades, no estaban en el campo. Y entonces, pues en las ciudades crecieron las iglesias, pero en los alrededores, los campesinos, pues seguían con sus creencias y su idolatría. Y entonces por eso les decían, pues eran los paganos, y después la palabra campesino se convirtió en sinónimo de idólatra, de alguien que no cree. Bueno, entonces esta es la exhortación. Y entonces luego Pablo pasa a describir la manera de que se conducen los incrédulos. Y lo primero que establece es que la conducta se deriva de sus pensamientos que se centran en sí mismo y en sus intereses, ¿sí?
Ahora, toda persona piensa, ¿sí? Si no está diciendo que los incrédulos no piensan. No, sí piensan, toda persona piensa. Esa es una capacidad que Dios nos dio, así nos hizo, y esa capacidad está disminuida, está menguada, difuminada, pero el hombre sigue pensando y hace grandes cosas. Entonces sigue pensando. Entonces, pero ¿qué es lo que piensa el hombre inconverso? Bueno, normalmente se centra en sí mismo y sus intereses. Dice, andan en la vanidad de su mente. Recuerden que vanidad procede de vano. Vano es vacío. Ya casi no se usa, pero quizá algunos de cierta edad, no digo viejos, ¿va? Bueno, recordarán que antes, cuando una nuez no tenía nada, decíamos que era vana. No es vana, está vacía. Incluso la Biblia de Jerusalén no habla de la vanidad de la vida, sino de la vaciedad, o vanidad de la mente, sino vaciedad. Es decir, que está vacía. La Nueva Versión Internacional dice pensamientos frívolos. La frivolidad, recuerden, es aquello insustancial, irrelevante, inconstante. Y así es como piensa el hombre inconverso, el incrédulo. Sí tiene pensamientos, ¿sí? Pero piensa solo en sí mismo. Miren, yo recuerdo que un maestro en la preparatoria decía que no tuviéramos pláticas planas. Es decir, que no hablamos de nada, ¿sí? Y bueno, a veces así nos pasa, ¿no? Estamos platicando y cambiamos de un tema a otro y no lo seguimos, no nos concentramos en lo que estamos diciendo. Y él le decía que esas eran pláticas planas. Hay otros que son, como decía el hermano Samuel Lascari, monotemáticas, que hablan de un solo tema, de lo único que les interesa. Por ejemplo, algunos pues hablan solo de artistas, ¿no? De las series que ven en la televisión. Es de lo único que pueden hablar. No tienen otra conversación. Otros de su deporte favorito. De cosas que se han convertido en ídolos. Y no hay manera de que hablen de otra cosa. Nada más hablan de eso. O lo que yo llamo, hablan de yo por mí mismo. ¿Sí? Están hablando de ellos, pero y el autor son ellos mismos, de lo que están diciendo. Un arquitecto cristiano que ya está en presencia del Señor me platicó que él, cuando salió de la Facultad de Arquitectura, entró a trabajar a una empresa estatal como arquitecto. Y dice, me decían la maquinita, porque en lo que él hacía un proyecto, no, más bien en lo que él hacía 5 proyectos, los demás hacían 1 o 2. Y dice, yo siempre me quería salir de ahí. Dice, no soportaba, dice, sobre todo el lunes. Dice, porque no trabajaban el lunes. Llegaban, se sentaban en los respiradores y se ponían a conversar de lo que habían hecho el fin de semana. Dice, de los pecados que habían cometido el fin de semana. A dónde se habían ido a beber, a dónde se habían ido a bailar, con quién habían salido, etcétera, ¿no? Dice, pero todo el día se pasaban hablando de eso. Dice, entonces yo ya estaba desesperado, dice, ya me quería salir. En la primera oportunidad dejó ese trabajo, ¿no? Yo me acuerdo que alguna vez estuve en una reunión con un familiar y llegó un tipo que era representante de artistas, ¿no? Era gente, tenía varios artistas que representaba, de música popular, actual, ¿sí? Porque hay popular vieja, no, pero actual. Y entonces, pues así como que se hizo una ruedita conversando y se acabó quedando solo él con otro, con el que le aguantó la plática que estaba hablando él de sí mismo, de sus artistas, de sus representados, de sus canciones que grababan. Y pues yo dije, pues,
yo aquí no tengo nada que decir y no me interesa lo que está diciendo. Y además él no se interesaba en ninguno de los otros temas que en algún momento otros quisieron abordar. De eso tiene la cabeza llena, ¿sí? Y es, hermanos, que el ejercicio del intelecto sin Dios carece de sentido, ¿sí? Son pensamientos frívolos, hablan nada más de sí mismo, están vacíos, ¿sí? Pero entonces, ¿de qué llenan sus pensamientos? Pues ya dijimos, de sí mismos, de su vanidad, de sus negocios, de su deporte, de ellos mismos, ¿sí? ¿Y de qué están vacíos? Bueno, del sentido de la vida. Ellos no encuentran sentido a la vida, por un lado. No hablan de su responsabilidad ante su familia y la sociedad, de eso están vacíos. No hablan de la trascendencia de sus decisiones y sus actos ante Dios. Eso no está en su cabeza. De eso es de lo que están vacíos. Ahora, su mente se rige por la oscuridad, no está en su oscuridad que no comprenden a Dios. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. La Biblia de Jerusalén dice, obcecada su mente en las tinieblas. Obcecado, hermanos, quiere decir ofuscado, que es incapaz de pensar racionalmente. Bueno, Pablo hablaba también de esto, allí en 1 Corintios, del hombre natural, dice que no entiende las cosas que son del Espíritu, le son locura. Entonces no las pueden pensar. Y eso es lo que rige su vida. Bueno, su entendimiento es tan oscuro, bueno, que ni siquiera se dan cuenta que es oscuro. ¿Lo creen que así es? Pero no solo eso, están separados de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios. La Biblia de Jerusalén dice, excluidos. La Nueva Versión Internacional dice, alejados. El Nuevo Testamento Interlineal dice, alienados. Alienados significa sin edad, sin identidad, perdidos, muertos pues, porque la Biblia se enseña que la paga del pecado es muerte. Pero recuerden que muerte no es que estén aniquilados, como enseñan algunas sectas heréticas, ni tampoco que son absolutamente inconscientes de su vida perdida. Sí se dan cuenta que están perdidos, de eso sí se dan cuenta, algunos, otros no. Y ese es el pensamiento, esa es la manera como se llena su mente. Ahora, ¿por qué tienen la mente vacía? ¿Cuál es la causa de la vanidad? Pues la ignorancia, dice ahí el versículo 18, por la dureza de su corazón. Es un corazón de piedra. Ese corazón de piedra del que hablaba Ezequiel. Duro. ¿Sí? ¿Qué le pueden ustedes meter a una piedra? Pues nada, está bien dura, ¿no? Si acaso la pueden pintar, pero eso es como aquellos que vienen a la iglesia, ¿verdad? Y vienen y cantan, a veces hasta cooperan y se sienten bien, ¿no? Piensan que con eso basta, ¿no? Nada más así por afuera. O como yo lo ilustro, ahí enfrente de la casa había un tronco, ya se cayó, ¿no? Y entonces se veía muy feo, estaba seco, ¿no? Y entonces a mi esposa dijo, vamos a poner ahí una enredadera.
Y entonces ya compramos una bugambilia, ¿verdad? Y pues se veía bien, pero estaba muerto. Tenía adornos por fuera. Así algunos vienen a la iglesia, tienen adornos, pues que vienen a cantar, que colaboran, pero están muertos. Finalmente se cayó el tronco, ¿verdad? Y resultó que la bugambilia no era enredadera, sino era una bugambilia de matorral, ¿no? Así que ni falta le hizo el arbolito, ¿verdad? Ahí sí, como matorral, muy bonita, ¿sí? Bueno, así hay algunos. Es un corazón de piedra y son refractarios. Bueno, el edificio ya no se ve, pero se suponía que no íbamos a pintar ni a aplanar ese edificio, ¿verdad? Por eso se le puso un ladrillo, tabique más fuerte, ¿no? Refractario, muy cocido, pero lo pusieron muy mal, ¿verdad, hermano Gasca? Se veía muy feo, entonces se tuvo que aplanar y pintar. ¿Sí? Si hubiéramos puesto del otro ladrillo, del otro tabique, nos hubiera salido más barato, ¿sí? Pero pues a ese, para meterle un taquete, pues cuesta trabajo, ¿no? Es muy duro. Bueno, son ignorantes porque son duros, no aprenden, son refractarios a la enseñanza. Pero no crean, también luego hay algunos cristianos que son refractarios a la enseñanza. Normalmente por vanidad, porque creen que lo saben todo. Algunos no vienen a la escuela dominical porque dicen, bueno, pues es que pues ese maestro, pues es que empezó, yo ya era maestro y él empezó en la vida cristiana, ¿qué me va a enseñar? Bueno, pues vénganse y verán que se van a sorprender de algunos hermanos de las enseñanzas que nos pueden dar. ¿Sí? Pero son refractarios. Pero el inconverso es refractario a estas cosas, todos lo rechazan. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la consecuencia? Pues que tienen una mente y una conciencia cauterizadas. Dice el versículo 19 que perdieron toda sensibilidad o sentido moral, traduce la Biblia de Jerusalén, la Nueva Versión Internacional dice vergüenza. ¿Sí? ¿Y en qué termina todo esto? Pues en una vida inmoral. Dice la segunda parte del versículo 19, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y eso pasa incluso en algunas familias cristianas, porque, bueno, los padres podrán ser cristianos, pero los hijos no, o a la inversa. ¿Sí? Si no, vean ustedes, ahora ya dicen que no hay solo un tipo de familia. Que eso era antes, ¿no? Antiguamente, pues, en la antigüedad se creía que era el papá, la mamá y los hijos. Que ahora pueden ser dos papás, dos mamás, ¿sí? Un papá solo, una mamá sola. ¿Sí? Vean ustedes lo que ha sucedido con el matrimonio. No se casan, o se casan parejas del mismo sexo. Todo esto es consecuencia de todo esto que está hablando Pablo, de este tipo de vida. Lo grave es que esto se ha introducido hasta nuestras iglesias. Sí, nosotros deberíamos cambiar al mundo, no el mundo a la iglesia. Pero es por todo esto, hermanos, todo esto. Y vean el proceso, la dureza de corazón. Y entonces, por la dureza de corazón, pues tienen oscurecido el entendimiento, obcecada la mente en las tinieblas, el entendimiento entenebrecido, y eso luego les lleva pues a la ignorancia. Tienen la mente vacía de los propósitos de Dios, de la voluntad de Dios. De eso es de lo que están vacíos. Y entonces, ¿qué viene como consecuencia? El alejamiento de la vida que proviene de Dios. Están excluidos de la vida de Dios, ajenos de la vida de Dios. Estas tres frases están sacadas de distintas traducciones, pero todos dicen esto. Y después de eso, pues alejados de la vida de Dios, ¿qué pasa?
pierden toda sensibilidad, sentido moral, vergüenza. Tienen la mente cauterizada y el corazón también. Y entonces, dice Pablo ahí que se entregaron, versículo 19, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y el versículo 20, yo diría que vuelve a la exhortación con la que empezamos. Mas vosotros, dice, no habéis aprendido así de Cristo. Otras versiones así, a Cristo dicen, ¿no? Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y entonces volvemos a la exhortación. Diferénciate por tu conducta. No andéis como los otros gentiles. No viváis ya como viven los gentiles. No vivan más como los paganos. Esta es una exhortación para cada cristiano, independientemente si es miembro o no miembro de una familia, pero es especialmente para las familias. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Pues primero aceptar la vida de Dios por la fe. El Señor Jesús dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Estará cerca de Dios, no alejado, pero tiene que creerlo. Ahora, si ustedes observan, porque yo he oído que algunos dicen: el que oye mi palabra y cree en Dios, no dice cree en Dios. Dice cree al que me envió, o sea, sí, al Padre, a Dios, pero le cree a Él. Y es muy distinto creer en Dios o creerle a Dios. Hay una gran diferencia. Yo diría que el porcentaje es altísimo. Quizá el 99% de las personas creen en Dios, pero le creen a Dios, es decir, creen lo que Él dice. Ese es otro asunto, hermanos. Y aquí lo que Jesús está diciendo, que le cree a Dios. ¿Y qué es lo que dice Dios? Que nos amó y que envió a su Hijo y que su Hijo murió por nosotros. Eso es lo que hay que creer. Creerle a Dios. No solo creer nada más que existe, que es todopoderoso. Es algo más que eso. Creer lo que dice. Eso es creerle a Dios. Y entonces sí, tiene vida nueva, eterna, y dice: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. E inicia una nueva vida. También Pablo escribió: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y hermanos, yo insisto en algo y vuelvo a insistir. Cuando la Biblia habla de creer en Cristo, de recibir a Cristo, de seguir a Cristo, de confiar en Cristo, se refiere exactamente a lo mismo. Por ahí tengo un librito de evangelismo personal que dice que a veces hay que decirles a las personas: no, es que tú no eras salva, porque tú creíste pero no recibiste. Es que el Nuevo Testamento no hace esa distinción, hermanos, e incluso más bien lo identifica, que es lo mismo. Creer, recibir, confiar, seguir, es exactamente lo mismo. Incluso algunos digan: no digas que lo acepten, di que crean. Digan, crean, reciben, confíen, sigan, es exactamente lo mismo. Estar en Cristo, que es lo como dice Pablo aquí en 2 Corintios 5, 17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, es cierto, la salvación sí es un pase al cielo. Creer en Cristo es un pase al cielo, pero no es todo, hermanos. Es una regeneración de la vida terrenal. La regeneración es, repito, es una nueva vida, nuestra vida terrenal nueva. No es una reforma parcial, sino el inicio de una nueva vida.
El profeta Ezequiel describe así la regeneración: esparciré agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. De eso que habla el inconverso, ¿no? Nada más de su tema favorito, que no es malo que le guste a ustedes un deporte y que tengan un equipo favorito, pero si solo hablan de eso, pues se vuelven su ídolo, o el dinero. Hablando de eso, miren, hay cosas que son preocupantes. El otro día estaba oyendo yo acerca de la vocación y decía que pues que no es raro en nuestros días que en algunas escuelas, por ejemplo, pues ya no quieren las profesiones tradicionales, ya no hablan de ser médicos, arquitectos, ingenieros, abogados, ahora quieren ser artistas. Y no es grave que algunos quieran ser artistas, pero decía este orientador, dice, pero el 80% de los muchachos, hay algo ahí en nuestra sociedad. Algo está mal, muy mal. Y no crean que es nuevo. ¿Cuántos años tendrá? 1983, pónganle. 85, hace 40 años, ¿no? Era yo coordinador de la carrera de comunicación. Y una vez fueron unos padres muy preocupados a invitarme a dar una conferencia a una escuela de una preparatoria de señoritas. Porque estaban muy preocupados, dice, porque todos quieren estudiar comunicación. El 90%, una cosa así exageradísima. Dice, pero nos hemos dado cuenta que no saben qué hace un comunicador. Creen que son artistas. Yo creo que no hice mucha mella. Yo me di cuenta que como que no les interesaba absolutamente nada de lo que yo estaba diciendo, ¿no? Ellas querían ser artistas. Es la vaciedad de la vida, ¿no? La dureza del corazón, la idolatría. Entonces, dice Ezequiel, repito, esparciré agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Se dan ustedes cuenta? Es una nueva vida, un corazón sensible, pero es una nueva vida aquí en la tierra, hermanos. Porque algunos están pensando, bueno, sí, la salvación, y allá estaremos en el cielo y alabando a Dios, pero no habla solo de eso. Incluso si nosotros leemos lo que el apóstol Pablo escribió sobre la regeneración, ustedes se van a dar cuenta que es paralelo, semejante a lo que escribió Ezequiel. Él escribió allá en Tito, capítulo 3, versículos 4 a 7. Dice, pero cuando se mostró la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, dice, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y luego dice, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dice, para que purificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Sí, nos habla de la vida eterna, pero también nos habla de una nueva vida aquí en la tierra. Y esa nueva vida nosotros la tenemos que manifestar. Se tiene que ver que nosotros somos salvos, que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Eso es lo primero, creo yo, que tiene que ver con esta exhortación. Aceptar la vida de Dios por la fe y empezar esa nueva vida en nuestro trabajo y en nuestra familia. Tenemos que ser diferentes a cómo es el mundo, hermanos. Se tiene que ver ese nuevo nacimiento, esa nueva vida. Pero además,
tenemos que aceptar la iluminación de la palabra de Dios. El inconverso, el incrédulo, tiene la mente entenebrecida, anda en tinieblas. Nosotros no. ¿Y dónde vamos a encontrar esa luz, hermanos? Pues en la palabra de Dios. Dice, el Señor alumbra nuestros pasos, hermanos. Alumbra nuestros actos cotidianos, diarios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, 105, la primera parte. Y ahí dice lámpara, y algunos otros dicen que se refiere a antorchas. O en todo caso a lámparas de aquellos tiempos, que eran lámparas chiquitas, ¿verdad? Como las que todavía algunos llegamos a usar. Y algunos no las conocieron, pero había unas lámparas así antes que eran de aceite, ¿verdad? O de gasolina o de petróleo, y se prendían, pero eran unas cositas así. ¿Qué alumbraban, hermanos? Pues alumbraban unos cuantos pasos. A esto es a lo que se refiere aquí. A una antorcha que nos alumbra los pasos, los actos cotidianos, lo inmediato. Pero luego la segunda parte de este versículo 105 del Salmo 119 ya habla de toda nuestra conducta. Sí, nos da luz la palabra de Dios a todo nuestro proceder. Dice, y lumbrera. Y aquí cuando habla de lumbrera se refiere al sol. O sea, la lumbrera mayor dice a mi camino. Nosotros que hemos manejado en carretera, sí, en algunos lugares muy solitarios, incluso con muchas curvas, ¿qué alumbra los focos, los faros de nuestro coche? Pues un espacio. No nos damos cuenta de más que, es más, no ni volteamos, queremos ver solo la carretera, porque si no nos podemos salir. Es una cosa así, hermanos, a eso se refiere, que va alumbrando paso a paso. Pero lo otro es muy diferente, es el sol. Y cuando manejamos de día, ¿cuál es nuestra visión, hermanos? Es amplísima. Incluso a veces nos da miedo. Y subimos o bajamos una carretera muy sinuosa con muchas curvas y nada más vamos viendo un poquito. Pero al día siguiente, si volvemos a pasar con toda la luz, decimos, ay, por aquí pasé. Eso está muy peligroso, ¿no? Es exactamente lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Tenemos que estudiarla. Ahora, esta iluminación también es distinta porque nuestra mente es diferente. Tenemos la mente de una nueva criatura. Y vean lo que dice la Escritura. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No es una mente vacía. Si tenemos la mente de Cristo, nosotros pensamos como Él pensaba. Incluso en este pasaje donde dice esto Pablo, allá en 1 Corintios capítulo 2, esto lo dice en el versículo 16, pero en el 13 dice, acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Pero eso solo lo podemos hacer porque tenemos la mente de Cristo. Entendemos las cosas espirituales. Y el espiritual lo es porque ha recibido el Espíritu Santo. Versículo 12. Y el espiritual dice que juzga o discierne todas las cosas del Espíritu. Esa es la capacidad que nosotros tenemos, hermanos. Si usted la está desaprovechando, pues qué lástima, hermanos. Porque tenemos la mente de Cristo. Porque tenemos el Espíritu Santo. Por eso la tenemos. ¿Sí? Y nosotros podemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Pero ¿cómo vamos a saber lo espiritual? Pues en las Escrituras, hermanos. Ahora, nuestro entendimiento, por otro lado, debe y puede renovarse. Ustedes seguramente han oído una
una vez no, muchas veces, Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué necesitamos, hermanos, para usar bien esta mente y para que se renueve? Pues consagrar nuestro cuerpo. Dice, fíjense bien que no se refiere, no dice consagra tu mente, consagra tu alma, consagra tu espíritu. No, es algo muy concreto. Nos invita a que consagremos no nuestro espíritu, nuestra alma ni nuestra mente, sino nuestros pies. Tus pies y yo mis pies, mis manos y tus manos, nuestros oídos, nuestra boca, todo nuestro cuerpo, pues. Es algo muy concreto. Y además dice que este es un culto, esto es una adoración racional. U otros dicen razonablemente espiritual. Es nuestro cuerpo, pero es algo muy concreto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Con qué nos relacionamos con el mundo? Y cuando hablo de mundo me refiero a las cosas que existen, no con los pecadores, ¿no? Con los inconversos, no me refiero. ¿Con qué nos relacionamos? Con la naturaleza, pues con nuestro cuerpo, hermanos. Y eso es lo que Dios quiere que consagremos. Y entonces sí tendremos la capacidad para renovar nuestro entendimiento. Es decir, solo lograremos renovarnos cuando consagremos de manera individual nuestro cuerpo, cuando hayamos presentado a Dios nuestro cuerpo como un sacrificio, pero no un sacrificio como los que eran de los animales, que los degollaban, no, sino dice vivo y dice santo, o sea, separado para Él y agradable a Dios. Entonces tendremos la capacidad de renovar nuestra comprensión. Entonces podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, y dejaremos de conducirnos como el mundo. Entonces sí lo podremos hacer, como padres, como hijos, como abuelos, como primos, como tíos, lo podemos hacer en nuestra familia, cuando nosotros renovemos nuestro entendimiento. Pero para eso necesitamos creer en Cristo, ser salvos y consagrar nuestro cuerpo, hermanos, nuestro cuerpo. De eso habla Pablo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque en ella podemos encontrar, Señor, la luz para nuestros pasos diarios, pero también una iluminación completa para nuestra vida a largo plazo mientras tú nos las des. Permite, Señor, que hagamos caso a tu palabra, que no nos comportemos como los gentiles, sino que nos comportemos como hijos tuyos, nacidos de nuevo, con una nueva vida en Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén.